académico por parte del Instituto. Quedan cordiales y muy buenas tardes. Reciban de ustedes un cordial saludo académico de parte del Instituto Peruano de Derecho y Gestión Pública y también de la Corporación CEFICAC. Bienvenidos a esta sesión del seminario especializado en contrataciones del Estado. Permítanme presentarme, soy el ponente de la jornada académica del día de hoy. Mi nombre es Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, y cuento con estudios de maestría en Derecho Procesal, Política Jurisdiccional y Derecho de la Empresa, Convención en Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a la cordial y gentil invitación académica de CEFICAC Corporación, vamos a disertar el día de hoy toda la temática que está vinculada al ámbito de contrataciones del Estado. Para esto hemos preparado un material en PPT o PowerPoint que nos va a acompañar en los minutos siguientes de la presente jornada, que nos va a ayudar a adentrarnos justamente a todo el tópico que tiene que ver con las contrataciones del Estado peruano, relativamente vinculadas al organismo superior de supervisión de contrataciones del Estado en el Perú, OCSE. Para esto comenzamos analizando las diferentes etapas del proceso de contratación pública, las cuales están conformadas por actuaciones preparatorias, las respectivas fases de selección, y en su momento ambas vinculadas a lo que se dará lugar en su momento a la denominada ejecución contractual. No podemos negar que para poder realizar todo este tipo de actividades vinculadas a la contratación del Estado, hay una temática muy importante e imprescindible denominada gestión por resultados. La gestión por resultados en contrataciones con el Estado, también denominadas administración por objetivos o dirección por resultados, se define como una estrategia que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo con la finalidad de generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión pública que en forma colectiva, coordinada y complementaria deben implementar las instituciones públicas del Estado peruano para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la gestión del país. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una serie de funcionarios en el Estado peruano que están relacionadas en la gestión de contrataciones. En primer lugar, el titular de cada entidad pública, que es la máxima autoridad ejecutiva de acuerdo con sus normas de organización interna. Por otro lado, también se encuentra la denominada área usuaria, que es la dependencia pública o dependencias cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación pública o que, dada su especialidad y funciones, canalizan los requerimientos formulados por otras dependencias que elabora y participa a su vez en la planificación de contrataciones y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento para su conformidad. Por otro lado, también se encuentra el órgano encargado de las contrataciones OEC o logística, que es la unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una entidad pública, incluida la gestión administrativa de los contratos públicos. También mencionamos al comité de selección, que es el encargado en su momento de desarrollar el procedimiento y seleccionar al proveedor o proveedores cuando corresponda. Por lo tanto, cuando se hace todo este íter de contratación pública, este camino de la contratación pública, hay una serie de facultades de delegación del titular de cada entidad pública. El titular de cada entidad pública tiene facultades de poder delegar en su momento conforme a la norma que le otorga, es decir, autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, las cuales puede delegar así al siguiente nivel de decisión. Por lo tanto, también dentro de esas facultades que tiene de delegación el titular en una contratación pública, no puede delegar porque pueden darse situaciones de nulidad de oficio o aprobar contrataciones directas, salvo los supuestos en los literales E, G, J, K, L y M de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 27, o compras por encargos a organismos internacionales, aprobar modalidades de concursos de oferta
o aprobar, modificar o excluir de fichas de homologación. Pero todo esto también en el ámbito de las contrataciones para el Estado y con el Estado, y nos conducen a una serie de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos, que son quienes en su momento intervienen en los procesos de contratación pública por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincula a esta. Asimismo, la entidad debe supervisar el proceso. Estoy viendo acá, mira, este famoso. Déjame ver. Asimismo, la entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros, y asimismo se da la supervisión contratada con terceros, teniendo en cuenta el plazo inicial del contrato, que debe estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar hasta la liquidación o la conclusión del mismo. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de contrataciones para el Estado, muchas veces, si bien hay un ámbito de supervisión, control, fiscalización, auditoría interna en cada entidad pública, muchas veces esta no es suficiente. Y para esto muchas veces se ve la necesidad de tener una auditoría externa. Ya, Vilma, ¿vas a ir al parque, sí o no? ¿Al parque vas a ir? ¿Ah? Por otro lado, tenemos dentro de las contrataciones con el Estado la planificación de las contrataciones. La planificación de las contrataciones del Estado tiene una serie de premisas básicas para su respectiva planificación. En primer lugar, cada entidad pública, cuando desea contratar, debe verificar qué es lo que quiere lograr, qué necesita para lograrlo, cuáles serían los procedimientos para requerir lo que necesita en la contratación pública, cuáles son los plazos de procedimientos para cuando necesita tener lo que requiere y cuáles son las responsabilidades, obligaciones y derechos de las dependencias que integran este sistema. Por otro lado, dentro de lo que se denomina, dentro de los procesos de contratación del Estado o con el Estado o para el Estado, existe lo que se denominan los denominados instrumentos de gestión, los cuales están comprendidos por el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, que es un presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por el titular con cargo a créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto para el año fiscal correspondiente. En el caso de las empresas y organismos públicos descentralizados, OPDs, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, son establecidos mediante decreto supremo. También se encuentran dentro de los instrumentos de gestión los denominados POI, que son los planes operativos institucionales, que son, en otras palabras, el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados y no estructurados y unidades ejecutoras de la entidad pública a ser ejecutados en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de la política pública y actividades estratégicas que permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados por el presupuesto institucional de apertura, PIA, a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, como instrumento de gestión en las contrataciones del Estado se encuentra el denominado PACT, que en sus siglas significa el Plan Anual de Contrataciones, que constituye en sí un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional, POI, y el Presupuesto Institucional de Apertura, PIA. En otras palabras, dentro del marco de las contrataciones con el Estado, en el Plan Anual de Contrataciones PAC tenemos las herramientas de gestión logística y asimismo la naturaleza formal y pública de las mismas, que está integrada todas las contrataciones de las entidades cubiertas por el PIA, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento. Y al mismo tiempo, esto va a permitir evaluar
las metas institucionales a través de la ejecución de presupuesto. Pero ¿cómo formulamos un plan de contrataciones con el Estado? Tenemos, en primer lugar, los proyectos del POI, debidamente elaborados previamente, el usuario que presenta los requerimientos de acuerdo a un cuadro de necesidades de la entidad pública, y la logística, que es en coordinación con la entidad usuaria, que consolida y valoriza y presenta el cuadro consolidado de necesidades a presupuesto para que se incluya en el proyecto de PIA. El proyecto del PIA se informa a usuarios para que puedan priorizar de acuerdo a las actividades y metas, teniendo en cuenta la logística en coordinación con el usuario para determinar el monto estimado correspondiente y aprobar el PIA y ajustar los requerimientos determinados, con una adecuada aprobación del PAC. Pero todo esto nos lleva a una serie de criterios para cuantificar necesidades, teniendo en las contrataciones con el Estado los bienes y servicios y las consultorías en ejecución de obras. Cuando hablamos de bienes y servicios en las contrataciones con el Estado, tenemos en cuenta criterios de cuantificación de necesidades permanentes, porque cada entidad pública puede tener un consumo histórico de una serie de bienes o servicios, los respectivos datos logísticos, las estadísticas y la logística que considera el stock de bienes y entregas pendientes de lo que ya se está ejecutando en la entidad, o se pueden reducir los riesgos de sobreestimación o desabastecimiento de no contar con bienes y servicios en las entidades públicas para ejecutar sus acciones dentro del Estado peruano, ya sea en el gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, y sobre todo teniendo en cuenta el eficiente uso de los recursos del Estado. Pero también está el ámbito de no solamente adquirir bienes y servicios, está también lo denominado consultorías en ejecución de obras, que implica la contratación por paquete de la elaboración de fichas técnicas o de estudios de preinversión, según lo que pueda corresponder, y la contratación por paquetes de obras de similar naturaleza, cuando así lo amerite el mismo. Pero dentro de las contrataciones con el Estado, existe lo que anualmente planifica cada entidad pública en el Perú, como el contenido del Plan Anual de Contrataciones, el contenido del PAC, que conlleva en sí los procedimientos de selección de contrataciones, los encargos y compras corporativas a efectuar, procedimientos desiertos que fueron a haberse efectuado en los años anteriores y que necesitan convocarlos nuevamente, procedimientos nulos del año anterior, si todavía es necesario en cada entidad, contrataciones previstas de acuerdo al artículo 4, literal F de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, contrataciones previstas en los literales D, E y F del artículo 5 de la precitada ley, y contrataciones de bienes y servicios en general, incluidos en el catálogo electrónico de acuerdos marco, y por último, los regímenes especiales creados de acuerdo a ley. La aprobación y modificación del plan de contrataciones y adquisiciones tiene que ver en primer lugar con la participación del titular de cada entidad o funcionario delegado por este. 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, publicarlo esto dentro del SEACE y el portal web de la entidad con un máximo de 5 días hábiles de aprobado, y si hay alguna modificación del plan anual de contrataciones, tener en cuenta la modificación del tipo del procedimiento de selección, la modificación por inclusión y o exclusión, y en desiertos no es necesario modificar si el objeto está totalmente claro, igual tratamiento si el procedimiento desierto es por una serie de ítems o items. La ejecución, cuando se está analizando ya el proceso de un plan anual de contrataciones, tiene que ver con la participación del titular de la entidad pública que procede a la contratación o al delegado que haya sido depositado por la autorización del titular de la entidad, y las logísticas que son responsables para que se puedan desarrollar los procedimientos de compras o licitaciones públicas en las fechas previstas.
Y las responsabilidades también alcanzan a los órganos y funcionarios que tengan intervención en los procesos de contratación pública en el marco de sus respectivas funciones. La logística debe gestionar oportunamente la convocatoria de los procedimientos programados y obtener la certificación o previsión presupuestal. Pero toda esta ejecución de una contratación del Estado, una compra pública o una licitación necesita obligatoriamente contar con un seguimiento del plan anual de contrataciones, es decir, tener un titular o delegado que permita una adecuada planificación, formulación, aprobación y ejecución del PAC, el Plan Anual de Contrataciones, con una adecuada logística en la cual se pueda emitir informes sobre estos aspectos: formulación, aprobación, ejecución, describiendo la conducta de funcionarios y o servidores públicos. El titular o delegado, por el cual se puedan adoptar medidas correctivas y deslindes de responsabilidades funcionales, y el titular que pueda contar con ellos una evaluación periódica sobre la ejecución del plan anual de contrataciones en su respectiva entidad pública. El área usuaria de cada entidad pública del Estado peruano, ya sea en el gobierno central, un ministerio, en un gobierno regional, en alguna dirección regional o en alguna municipalidad, ya sea provincial o distrital, el área usuaria es una dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación pública. Y esta dependencia, que por su especialidad y funciones canalizan los requerimientos formulados por otras dependencias públicas. Vamos a poner un ejemplo. La Oficina de Normalización Previsional, ONP, desea implementar un sistema informático a fin de administrar el registro de sus aportantes. Este requerimiento es planteado por la Dirección de Aportes y Pensiones, sin embargo, acude al área de informática para que determine las especificaciones técnicas debido a su conocimiento en el objeto de esta contratación. Por lo tanto, habrá una dirección de aportes y pensiones que necesita o requiere implementar un sistema para administrar el registro de aportantes, y en su momento habrá un área de informática que requerirá justamente esta respectiva implementación de este sistema de registros de aportantes a la ONP. Así, cada entidad pública, de acuerdo a su dependencia, área, de acuerdo justamente al área al cual va dirigido, de acuerdo, por ejemplo, a un ministerio, ya sea trabajo, agricultura, salud, etcétera, harán estos tipos de requerimientos de acuerdo a las necesidades de la entidad pública correspondiente. Por lo tanto, estos requerimientos que se hacen en estas compras públicas, en estas contrataciones o en estas adquisiciones, es un pedido de un bien o servicio u obra específica que realiza una dependencia usuaria para lograr sus metas institucionales en el Estado peruano. Por ejemplo, el que puede contener términos de referencia, expedientes técnicos, así como condiciones de un futuro contrato, y esto tendría que tener en cuenta consideraciones de prestaciones accesorias, incluyendo requisitos de calificación de ser necesarios, modificación que implica aprobación del usuario hasta antes de la aprobación de un expediente técnico, o en el caso de obras, identificar riesgos y acciones de intervención para poder reducirlos. Por otro lado, puede tratarse de expedientes técnicos con términos de referencia y calificación que pueden ser elaborados por la logística a solicitud del usuario y que deben tener su respectiva aprobación. Y por otro lado, respetar las normativas específicas, técnicas, que desde ya conllevan actividades o productos regulados con una serie de permisos o, de ser necesario, con unas respectivas autorizaciones para su respectiva prestación o ejecución. Todos estos requerimientos desde ya nos derivan a una descripción objetiva y precisa de las características y requisitos funcionales para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en que se debe ejecutar. Dentro de estas contrataciones con el Estado tenemos bienes que son objetos que requiere una entidad pública para desarrollar sus actividades y cumplir sus funciones y sus respectivos fines. Pero también están los servicios, que tienen que ver con la actividad o labor que requiere una entidad
para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus funciones y fines. También están los servicios que se pueden clasificar en servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras, y las obras propiamente dichas, que tienen que ver en las entidades públicas del Estado peruano con la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles que requieran dirección técnica, expedientes técnicos, manos de obra, materiales y equipos. Pero toda esta situación nos lleva también a referencias o marcas o tipos particulares en los requerimientos de contrataciones públicas. Por ejemplo, está prohibido en el ámbito de la fabricación, procedencia o procedimiento de fabricación, porque muchas veces todo esto tiene que ver con una situación denominada con las marcas, la patente de invención, el origen o producción de determinados bienes, que pueden haber con una serie de secciones, como son la estandarización, ¿no? El ajustar a un determinado tipo de bienes o servicios a contratar en atención a los equipamientos preexistentes, agregando pues algunas situaciones específicas para la contratación de un determinado bien o servicio. Muchas veces esto deriva que cuando se está haciendo una contratación con el Estado, con una determinada adquisición de un determinado bien o servicio, se haya necesidad de tener en cuenta opiniones específicas para una compra pública específica, que muchas veces esta puede ser, por ejemplo, manifestar que no procede cuando los bienes o servicios a contratar sean susceptibles de ser suplidos por otros de diferente tipo, modelo o marca, o que solo están permitidos en el caso que respondan a criterios técnicos y objetivos y no cuando obedezca a apreciaciones subjetivas de valorización o a la intención de uniformizar el equipamiento o infraestructura por razones de carácter estético. Por lo tanto, cuando se habla justamente de las contrataciones con el Estado, se habla muchas veces también de la denominada prohibición de fraccionamiento, que consiste en una serie de supuestos con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección o dividir las contrataciones públicas en dos o más procedimientos de selección innecesarios, o evadir la aplicación de la ley de contrataciones del Estado para dar lugar, por ejemplo, a contrataciones iguales o menores a montos inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. Por lo tanto, no incurrir en prohibiciones de fraccionamiento con relación a bienes o servicios que son idénticos a los contratados durante el mismo ejercicio fiscal debido a la falta de recursos o el surgimiento de una necesidad imprevisible o de la contratación a través de un acuerdo marco. Cuando se dan estas situaciones en que se prohíbe el fraccionamiento de una contratación pública, es decir, que podría ser en un solo acto y no fraccionarla en dos o más, hay una serie de responsables, como son las entidades usuarias de cada entidad pública, el órgano encargado de las contrataciones públicas de esa entidad o de esa área usuaria, y otras dependencias cuya función está relacionada con la planificación de recursos. Entonces, eso genera demasiada responsabilidad y muchas veces podríamos decirles que hasta le quita el sueño a muchos funcionarios públicos de varias entidades del Estado peruano, porque más allá de participar en una compra pública o en un proceso de contratación con el Estado para su entidad, requerimiento de una entidad usuaria, hay que firmar documentos, y esos documentos no necesariamente son firmados por una sola persona, una determinada área, o un determinado funcionario único, sino que requieren la firma rúbrica de 2, 3, 4, 5 o más visaciones de más funcionarios, más dependencias, más áreas, más jefaturas, más gerencias que participan en las mismas, y por lo tanto en el sistema de quién firma primero, quién se decanta justamente por suscribir justamente determinado documento, genera pues ese pensamiento de que si esto no está debidamente elaborado, debidamente ejecutado, planteado, podría generar en el futuro, en su momento, alguna serie de responsabilidades de carácter administrativa, penales o civiles al funcionario público o a los funcionarios que participaron indebidamente o malamente en el proceso de contratación pública para su entidad. Entonces,
Eso genera muchas veces que cuando hay estas situaciones, porque muchas veces por la facilidad, por hacer una contratación pública un poco más manejable, muchos funcionarios optan por fraccionar una contratación pública que podía haberse hecho en un solo acto y muchas veces deciden fraccionar las mismas para reducir el monto de ejecución, sobre todo en el gasto, o sea, del presupuesto, y eso puede tener en cuenta una serie de bienes contratados que muchas veces son de manera independiente, que pueden poseer características o condiciones que resulten muchas veces idénticas o similares al mismo objeto contractual. Es decir, que puedan tener una situación de igualdad en todos sus aspectos, independientemente de las diferencias menores de apariencia, como por ejemplo la talla, el color de un producto, entre otros que presenten de acuerdo a cada caso concreto específico. O que la compra, que tiene que ver con la adquisición de una serie de productos, guarden semejanza o parecido o compartan ciertas características esenciales referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras, y que sean susceptibles de contratarse en forma conjunta. O en general, cuando estos bienes, a ser contratados por una entidad pública, posean condiciones y características singulares, se realizarán tanto procedimientos de selección como bienes requieran contratarse por cada entidad pública. Entonces, sí se puede fraccionar, es decir, no es que esté prohibido, sino que hay que tener en cuenta las necesidades propias, particulares y específicas de cada entidad usuaria en cada entidad pública, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades y sobre todo estos bienes que puedan contener una serie de condiciones y características singulares que permitan estos procedimientos de selección y que puedan contratarse bajo este tipo de características o peculiaridades. Pero también en los procesos de contrataciones con el Estado hay una situación denominada la homologación. La homologación tiene que ver muchas veces dentro del Poder Ejecutivo con una política nacional o una política sectorial en cuanto a las adquisiciones recurrentes o de uso masivo estratégicos conforme a los lineamientos establecidos por Perú Compras. O también uniformizar los requerimientos en las contrataciones públicas teniendo en cuenta las referidas características técnicas ya oficializadas, los requisitos de calificación para una compra pública y teniendo en cuenta una situación que es muy necesaria y obligados a las cuales se encuentran todas las entidades públicas del Estado peruano de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Las entidades públicas no pueden hacer lo que necesariamente deseen por su propio albedrío o libertad de contratación, sino tienen que supeditarse y tienen que sumirse justamente al marco justamente normativo de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su respectivo reglamento. Por lo tanto, no podríamos tener contrataciones fuera de la normativa de la ley, porque eso no sería lo adecuado administrativamente hablando, y teniendo en cuenta las contrataciones sujetas a otro tipo de disposiciones, porque si bien hay una ley de contratación del Estado y su respectivo reglamento, hay que tener en cuenta que también las contrataciones, de acuerdo a la especialidad o especificidad de las mismas, pueden estar sujetas a otro tipo de requerimientos. Por ejemplo, contrataciones que tienen que ver con algunos productos, insumos, que tienen que ver con algunas particularidades propias justamente de la naturaleza química de las mismas, que tengan pues una serie de referencias que determinen que determinados productos deben tener determinadas cantidades específicas. Entonces eso lo hace justamente supeditarse a otro tipo de disposiciones que complementan justamente los requerimientos iniciales en la adquisición de un bien determinado o producto específico señalado. Por lo tanto, cuando hablamos justamente de las contrataciones del Estado, de fichas de homologación, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la aprobación directa del titular de la entidad, aun cuando se trate de la modificación de una compra o la exclusión de la misma, teniendo en cuenta todo lo que está supeditado en el denominado Percompras, que muchas veces hay que contar con ello, con una previa opinión favorable de esa entidad del Estado, que tienen conocimiento de los procedimientos y plazos de las compras públicas y la adecuada publicación en el portal web. En ellos se podrá poner en conocimiento los requerimientos con fecha aprobada, una adjudicación simplificada de darse caso directo de una compra pública,
o el bien o servicio incluido en el listado de bienes y servicios comunes, o los bienes o servicios incluidos en un catálogo electrónico en acuerdos marco. Todo esto nos lleva ya a una serie de procedimientos que ya ha sido delimitado justamente por parte de Perú Compras en compras públicas, teniendo en cuenta 10 días hábiles mínimos en la prepublicación del proyecto en el portal de la entidad, en Perú Compras y en el SEACE, para comentarios o las observaciones correspondientes, y 10 días hábiles para evaluar y modificar el contenido de la ficha correspondiente de ser necesario. Esto nos lleva a tener en cuenta los paquetes que ayudan a agrupar varios bienes o servicios en general o las consultorías distintos pero vinculados entre sí, y que pueden también convocarse para elaborar estudios de preinversión, elaboración de dichos estudios y expedientes técnicos o estudios definitivos, con la finalidad justamente de agrupar, en este caso, acopiar o justamente mantener unido justamente un proceso de contratación y evitar dilapidar el gasto justamente de económico del presupuesto público, teniendo en cuenta que esos dineros son parte justamente del presupuesto público del Estado peruano, el producto justamente de los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que cuidar justamente el patrimonio, justamente el presupuesto público destinado a cada entidad y sobre todo en estos procesos de adquisición de bienes o productos. Con relación a los ítems, hay que tener en cuenta correspondiente a los ítems, hay que tener en cuenta que hay una contratación de bienes o servicios en general que muchas veces están vinculados a consultorías. Ya te olvides ese dibujo y apague ya, hija. Hay que tener en cuenta que con relación a los ítems, tiene que ver mucho el ámbito justamente de la contratación de bienes, servicios en general, que está relacionada a consultorías, obras distintas pero vinculadas entre sí, con montos individuales pero superiores a las denominadas 8 unidades impositivas tributarias. Cada ítem es un procedimiento independiente dentro en su momento de uno principal o total. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a raíz de este tipo de compras por paquetes o ítems, ha generado muchas veces consultas justamente al tribunal, justamente administrativo de la OCSE, y muchas veces han generado también una serie de opiniones que han determinado pues la necesidad de que se pronuncie con relación a poder generar una factibilidad de agrupar las prestaciones o evaluar si resulta más eficiente que por separado hacer una compra pública, teniendo en cuenta factores como el precio o los plazos para obtener la totalidad de las prestaciones, teniendo en cuenta también factores como horas hombres que pueden invertir justamente en la adquisición de la compra pública, ¿no? Entonces, todos esos factores van jugando en este escenario denominado estudio de mercado, que tiene que ver en sí con la pluralidad de marcas, pluralidad de postores, distribución de la buena pro, criterio, metodología, determinación del valor referencial de la compra pública, valorización de la sobre la base de los requerimientos, expedientes técnicos, términos de referencia, requisitos de calificación, fuentes, que tiene que ver específicamente con la estructura de costos, cotizaciones, presupuestos, las situaciones de verificación en los portales de páginas web y los catálogos de precios de carácter histórico. No podemos negar que hay también lo que se denomina como valor referencial, que tiene que ver con lo público, lo reservado muchas veces de las compras públicas, con un sustento logístico, con la aprobación del titular y con la antigüedad de la compra pública, teniendo en cuenta los bienes y servicios, la ejecución de las consultorías y la determinación del presupuesto de una obra o consultoría para su respectiva adquisición o su respectiva contratación. Todo esto nos lleva a tener en cuenta que muchas veces la entidad debe establecer los detalles de estructura y montos respectivos y el estudio para poder tener en cuenta que la entidad usuaria proporciona componentes o rubros en una determinada estructura de contratación, que la logística va a interactuar con el mercado para determinar el presupuesto disponible para una compra pública, lo que va a incluir en su momento costos directos,
gastos generales, gastos fijos y variables, utilidades, los plazos y condiciones de requerimiento, pero teniendo en cuenta también los tributos a pagar o abonar, los seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales conforme a la legislación vigente. Y teniendo en cuenta posiblemente otros conceptos que puedan incidir sobre el presupuesto destinado a una compra pública. No podemos negar que hay también una situación vinculada a los valores referenciales en obras durante el proceso justamente de contrataciones con el Estado, que está muchas veces vinculada a los expedientes técnicos con una entidad en la suscripción de quien lo elabora, el consultor, que es la suscripción de quien lo elabora en sí, teniendo en cuenta indagaciones para analizar precios unitarios actualizados por cada partida y subpartida, considerando insumos, cantidades, precios o tarifas, gastos generales, variables y fijos y la utilidad, lo cual debe incluir en su momento tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el respectivo presupuesto. No podemos negar que dentro de lo que es en el marco de las contrataciones con el Estado, hay los denominados sistemas de contratación. Estos sistemas que están vinculados a la suma alzada, que tienen que ver con cada cantidades y magnitudes definidas, que se formulan con una propuesta integral por un monto fijo y un determinado plazo de ejecución, pero también están los precios unitarios, y tiene que ver con la naturaleza de las prestaciones que no están definidas con exactitud y que se valoriza en relación de su ejecución real. Entre la suma alzada y los precios unitarios está un sistema mixto. Y este sistema mixto muchas veces en las contrataciones con el Estado se utiliza mucho en el ámbito de servicios y obras. Sobre todo cuando se puede conocer con precisión algunas magnitudes y cantidades, como son la denominada suma alzada, y otras que no se encuentran completamente definidas, es decir, los denominados precios unitarios. Pero dentro de estos sistemas de contratación pública están vinculadas a tarifas, porcentajes y honorarios fijos y comisiones de éxito. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Por ejemplo, en tarifas para las consultorías en general, supervisión de obra, cuando puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio, en porcentajes para las contrataciones de servicios de cobranza, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Un ejemplo de este tipo de porcentajes serían los servicios de empresas de terceros para cobranzas coactivas de multas impuestas por una entidad pública. Y en cuanto a los denominados honorarios fijos de una comisión de éxito, así hay que tener mucho cuidado, porque para contrataciones de servicios, cuando el postor formula su oferta contemplada en un monto fijo y en un monto adicional como incentivo para el resultado, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay una contratación de abogados para el patrocinio judicial o arbitral. Muchas veces se contratan los servicios legales de estudios de abogados externos que asesoran a una entidad pública. Muy bien, patrocinan y llevan los procesos judiciales de entidad pública. La idea es que se les paga por resultados que logren ganar los juicios a favor de la entidad pública que los contrata, y simplemente una vez que han logrado justamente un fallo o fallos judiciales, inclusive ya en segunda instancia y debidamente ya a favor justamente de la entidad pública, estos estudios externos cobran un monto adicional denominado éxitos, justamente por haber logrado justamente fallos judiciales a favor de la entidad que los ha contratado, ¿no? Entonces, pero evitar también esa situación que no sea un exceso de abuso, ¿no? Porque muchas veces esto lleva justamente a una serie de especulaciones. Dentro de la modalidad de ejecución contractual, dentro de las contrataciones con el Estado, está la denominada llave en mano, que son prestaciones integrales que tienen que ver con la construcción, equipamiento, montaje, hasta la puesta en servicio del mismo, de ser el caso de la operación asistida en una obra. La llave en mano, como ejecución contractual, también se hace o se utiliza en bienes de adquisición o en la instalación de los mismos, y en cuanto al concurso oferta, con la elaboración de un expediente técnico, ejecución de obra y terreno, de ser el caso,
Y solo la licitación pública se puede hacer bajo suma alzada, o para ejecutar es necesario el expediente técnico aprobado por el íntegro total de la obra, o teniendo en cuenta probablemente algún valor referencial superior a aproximadamente 10 millones de soles, y que cuente en su momento con toda la aprobación del titular de la entidad, y de ser necesario, tal vez con alguna facultad, pero este tipo de aprobaciones de modalidad de ejecución contractual en concurso público no pueden ser delegados por parte del titular a otro funcionario de la entidad pública para poder hacer este tipo de contrataciones. Todo esto nos deriva al mundo de las certificaciones de crédito presupuestario, adelanto del procedimiento de selección, existencia de fondos programados para respaldar compras públicas, convocar y devengar en el mismo año fiscal, otorgamiento y perfeccionamiento que pueden superar el año fiscal de la convocatoria de ser necesario, y antes de otorgar la buena pro, debe solicitarse la certificación del año fiscal correspondiente al mismo. Por lo tanto, podríamos hablar de una serie dentro de las contrataciones y de adquisiciones con el Estado, en este caso contrataciones con el Estado específicamente, una serie de síntesis estructuradas teniendo en cuenta los estudios de mercado para una compra pública. En su momento, todo proceso de contratación debe ser debidamente publicado con la respectiva convocatoria del mismo, con los formatos determinados de manera obligatoria, elaborados por la OEC, y previa aprobación del expediente de contratación, teniendo en cuenta lo determinado por el titular de la entidad o el delegado del mismo, que verifica la elaboración del mismo expediente, teniendo en cuenta los bienes, servicios en general, consultorías en general y de obras que se puedan realizar. Pero para ello hay que tener muy en cuenta los contenidos, los datos generales de contratación, la información sobre requerimientos y modificatorias, la información correspondiente a fuentes y metodologías, información relevante adicional como resultado del estudio de mercado, y la consultoría en obras, que se deben anexar el presupuesto de consultoría de obras de acuerdo al formato de resumen ejecutivo. Por lo tanto, cuando uno hace dentro de un proceso de contratación y una compra, uno a veces tiene el denominado expediente de contratación. Un expediente de contratación es un conjunto de documentos desde el requerimiento hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de un contrato. En este expediente de contratación se incluyen las incidencias de una operación o de los medios de solución de controversias durante la etapa contractual. En este expediente de contratación es aprobado y es de carácter obligatorio y necesario para la convocatoria de los procesos de contrataciones públicas, y la cautela de este expediente está a cargo de la OEC, de cada entidad pública, y está obligado a remitirlo al órgano encargado para su respectiva aprobación. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos de aprobación? En primer lugar, el requerimiento de la entidad usuaria de una entidad pública, la aprobación de la estandarización cuando pueda corresponder, un informe técnico de evaluación del software cuando pueda corresponder de ser necesario, el sustento del número máximo de consorciados, si se va a hacer una adquisición a través de un consorcio, el estudio de mercado y su actualización cuando pueda corresponder, el resumen ejecutivo, el valor referencial, la certificación del crédito presupuestario y previsión presupuestal, entre otros. Todo esto nos deriva al órgano a cargo del procedimiento de selección, como son en primer lugar el comité de selección de cada entidad pública, el órgano encargado de contrataciones, OEC, la preparación de los documentos de procedimiento de adquisición o compra pública, y quién va a conducir o va a tomar la decisión de esta compra o licitación y realizar en su momento el procedimiento de selección respectiva, teniendo en cuenta que no se puede en ningún momento alterar, cambiar, modificar la información contenida en el respectivo expediente. Por lo tanto, tenemos un órgano encargado de contrataciones, OEC en cada entidad pública, que puede hacer contrataciones directas, que se encarga de comparar justamente precios, teniendo en cuenta a su participación en subastas inversas electrónicas, o en su momento
puede nombrarse un comité que se encargará de la adjudicación simplificada de bienes y servicios en general y consultorías en general, o en cuenta en cada entidad al respectivo comité de selección, que va a participar en las licitaciones públicas, en los concursos públicos, teniendo en cuenta la asignación a consultores individuales o la adjudicación simplificada, teniendo en cuenta obras y consultorías de obras públicas. Esta conformación del comité de selección tiene que ver muchas veces con bienes y servicios y consultorías y obras. Los integrantes suplentes de estos comités de selección solo van a actuar ante la ausencia del titular del comité de selección. En dicho caso, la entidad va justamente a ser necesario evaluar el motivo de ausencia del titular a efecto de determinar su responsabilidad y se debiera sin que ello impida la participación del funcionario del comité de selección suplente. Los miembros del comité de selección tienen que ser por designación un titular o delegado, ser su designación por escrito. Muchas veces está conformada por 3 suplentes titulares y sus respectivos suplentes. Los suplentes solo actúan en ausencia del titular y se pueden remover por caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses o una situación justificada. En caso de la OEC, habrá la necesidad de la entrega del expediente de contratación para su respectiva instalación y elaboración de los documentos del procedimiento específico. ¿Cuáles son las actuaciones del comité? En primer lugar, para que puedan actuar, tiene que haber un quórum de totalidad de sus miembros. Son colegiados y autónomos, no existe jerarquía de miembros, hay una responsabilidad solidaria, salvo votos discrepantes. Pueden solicitar el apoyo a otras áreas que consideren y quienes están obligados a brindarlo, teniendo en cuenta el material documental utilizado para sustentar el voto, queda en el expediente y las decisiones constan en actas, incluso el voto discrepante sustentado por algún miembro del comité, y los acuerdos pueden adoptarse en mayoría o unanimidad y no hay necesidad de abstenerse. Hay una serie de impedimentos para ser miembro del comité de selección, sobre todo en el caso del titular de la entidad o funcionarios con atribuciones del control de fiscalización, por ejemplo, regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, salvo que sean miembros con conocimiento técnico en el objeto de la contratación pública o funcionarios que aprueben por delegación expedientes, bases, designen comités o resuelvan apelaciones y se circunscribe el procedimiento de contratación a que se refieren las delegaciones antes mencionadas. ¿Cuáles son los documentos para un procedimiento de selección en una compra pública? Están las bases, están las solicitudes de expresión de interés y las solicitudes de cotización. Esto nos lleva a tener en bases un contenido mínimo, la denominación del objeto de contratación de una entidad usuaria o pública, el expediente técnico, los términos de referencia, el expediente técnico de obra, la ficha de homologación, la ficha técnica, según pueda corresponder. El valor referencial en los casos de obras, de consultorías, con límites inferiores y superiores, la moneda en que se exprese la oferta económica, la modalidad de ejecución, cuando corresponda al sistema de contratación, y la fórmula de reajuste cuando corresponda, precios de reproducción, requisitos de precalificación que puedan corresponder, e instrucciones para formular las ofertas, garantías aplicables y demás condiciones contractuales y la proforma del contrato cuando pueda corresponder. En cuanto a mecanismos para asegurar la terminación de la obra en caso de nulidad o resolución y que pueda en su momento haber una continuación del mismo. También existe lo que se denomina en las contrataciones con el Estado, las denominadas solicitudes de expresión de interés, que conllevan ya una denominación del objeto de contratación pública, términos de referencia, valores referenciales que constituyen precios de contratación, formatos de hoja de vida, requisitos de calificación, factores de evaluación, procedimiento de calificación y evaluación, e instrucciones para formular expresiones de interés. Y esto nos lleva a solicitudes de cotización. Mínimo, las especificaciones técnicas y o términos de referencia según puedan corresponder, y no es necesario si la información se obtuvo por teléfono
presencial o por portales electrónicos y debe elaborarse un informe sobre los detalles de indagación. Los procedimientos de selección tienen que ver específicamente dentro de las contrataciones con el Estado en sus diferentes variantes: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación directa. Cada uno tiene una serie de procedimientos que están específicamente determinados por el tipo de bienes, servicios en general, consultorías en general, consultorías de obras y las obras propiamente dichas. Y esto nos lleva o nos invita justamente a tener en cuenta las licitaciones públicas y concursos públicos como servicios en general, desde sus convocatorias, el registro de participantes, consultas y observaciones, la integración de las bases, la presentación de ofertas por parte de los postores, la evaluación de las mismas, su calificación y en su momento el denominado otorgamiento de la buena fe. En el concurso público usted tendrá la convocatoria, igual va a registrar a los participantes, consultas y observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, calificación de las ofertas, su evaluación y el otorgamiento de la respectiva buena pro. Igual, el mismo procedimiento usted puede verificar en la adjudicación simplificada, teniendo en cuenta también sobre todo la diferencia en cuanto al tiempo, en cuanto se va a ejecutar, pero es el mismo procedimiento que se da en la adjudicación simplificada de obras, ¿no? Pero esto puede variar ya en la situación de selección de consultores individuales, en la cual usted va a tener una convocatoria de una solicitud, la denominada famosas expresiones de interés en el SEACE. Usted tendrá dentro de la selección de consultores individuales a su registro de participantes, la recepción de expresiones de interés en la unidad de trámite documentario, tendrá una calificación y evaluación de expresiones de interés, el otorgamiento de la buena prueba a través del SEACE. Y así usted tendrá una admisión, evaluación y calificación de ofertas, ya sean bienes, servicios y obras. Y las ofertas se presentarán en un solo sobre, en el cual habrá la admisión del mismo, su evaluación, una post de calificación de acuerdo a la verificación y análisis, y de ser necesario, habrá una subsanación que se puede dar en cualquiera de estos tres momentos mencionados: evaluación, admisión, evaluación y postcalificación. Por otro lado, usted puede tener en cuenta que en el caso de consultorías en general y de obras públicas, se presentan dos sobres, en el cual habrá uno sobre el aspecto técnico y otro sobre el aspecto económico. En el aspecto técnico, en una consultoría en general y de obras, habrá una admisión, calificación del mismo y evaluación técnica en el aspecto técnico del mismo, valga la redundancia, y sobre lo económico habrá un análisis de la evaluación de la propuesta económica respectiva o pertinente del caso propiamente dicho. Esto nos lleva a siempre, dentro de una contratación de adquisición del Estado, a hacer una comparación de precios, de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, teniendo en cuenta estas comparaciones, que es necesario justamente porque es un requisito para la convocatoria del procedimiento de selección, teniendo en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento, y una conducción en la comparación de precios, con la forma de cautelar justamente los intereses de los presupuestos de los dineros del Estado, teniendo en cuenta la comparación conforme a un informe favorable del mismo, el otorgamiento de la buena pro, y en el supuesto de que dos o más ofertas puedan empatar, el otorgamiento de la buena pro se efectuará a través de un sorteo público. Esto nos llevará justamente a tener en cuenta que puede haber también la existencia de una contratación directa, de acuerdo al artículo 85 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el cual una entidad pública pueda contratar directamente con un proveedor solo cuando se configuren algunos supuestos del artículo 27 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿no? Entonces, eso ya es una situación muy específica, es una norma que tiene que ver con las contrataciones directas en situaciones de emergencia, ¿no? Específicamente, en situaciones de desabastecimiento en la entidad pública, y que no puede invocarse estas contrataciones directas en situaciones
que tienen que ver específicamente con relación a montos o por periodo consecutivo, que sean un lapso de tiempo requerido determinado por el mismo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento justamente de no abusar con las contrataciones directas, porque lamentablemente muchas veces eso da lugar a que esas contrataciones sean a dedos, generan suspicacias, que muchas veces terminan direccionándose a una persona cercana, no necesariamente familiar, amigo, que tenga una relación de parentesco, con algún funcionario de una entidad pública o entidad usuaria, o del comité de selección, sino por una razón justamente de amicabilidad o de amigazgo, ¿no? Entonces, eso genera justamente muchas situaciones que pueden generar a largo plazo problemas judiciales a los funcionarios que han participado en los procesos justamente de adquisiciones públicas. Hay que tener en cuenta que muchas veces las condiciones de empleo de una contratación directa, de acuerdo al artículo 85 de la Ley de Contrataciones de Adquisición del Estado, pueden estar supeditados al caso de proveedor único. Puede darse un supuesto muy extraordinario que solamente puede haber un proveedor único para una entidad con relación a un bien o servicio específico, y sobre todo si se trata de servicios personalísimos, ¿no? Que solamente puede brindar una única persona, o que pueden estar vinculados a servicios de publicidad para el Estado, o servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra, y a la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación, desarrollo o de carácter científico o tecnológico. También estas contrataciones para el empleo de contratación directa están derivadas muchas veces de un contrato resuelto declarado nulo, cuya continuidad de ejecución puede resultar urgente, y con contrataciones de servicios de capacitación de interés eminentemente de carácter institucional. Todo esto deriva que si se va a hacer una contratación directa, tiene que tener pues una aprobación específica, ¿no? Tiene una aprobación completamente muy especial, conforme justamente a estas contrataciones directas, de acuerdo al artículo 86, 87 de la Ley de Contrataciones de Adquisición del Estado, que determinan pues este tipo de naturaleza, ¿no? Ahora también existe la denominada subasta inversa electrónica en las contrataciones con el Estado, que tiene que ver con un procedimiento por el cual las entidades contratan bienes y servicios incluidos en un listado de bienes y servicios comunes. El postor general en estas subastas inversas electrónicas es aquel que oferte el menor precio objeto de la subasta. Tiene que ver con una actuación preparatoria o actos necesarios para convocar el procedimiento, con la selección para seleccionar al proveedor adecuado y con la ejecución contractual con la cual se ejecuta el contrato una vez asignado a quien oferta el menor precio posible. Todo esto tiene que ver con un marco legal muy moderno, que tiene que ver con procedimientos de selección, con bases estandarizadas, con acciones de supervisión de los procedimientos de selección, con resolver las apelaciones mayores a 50 unidades positivas tributarias, y todo está administrado específicamente por el SEACE. Y sobre todo tiene que ver mucho aquí el organismo supervisor de contratación del Estado peruano y específicamente Perú Compras, ¿no? Entonces, para mayor transparencia. Y todo esto tiene que ver con una etapa de convocatoria, un registro de participantes y presentación de ofertas, apertura de ofertas, periodo de lances, otorgamiento de la buena pro correspondiente. Y esto nos lleva pues a tener un órgano encargado de contrataciones que tiene pues a su cargo la designación de comité de selección cuando lo considere necesario, no es aplicable el procedimiento, la distribución de la buena pro, y el consentimiento de la buena pro se produce en tan solo 5 días hábiles de notificación de otorgamiento, salvo que por su valor estimado corresponda a una licitación pública o una contratación pública, en cuyo caso se produce los 8 días hábiles de notificación de dicho otorgamiento. Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se realizará bajo el procedimiento de adjudicación simplificada. Y así, todos estos procesos de contrataciones con el Estado están muy vinculados hoy en día con los catálogos electrónicos de los acuerdos marcos, ¿no? Todo está muy moderno, en donde participa Perú Compras, que tiene que ver con los acuerdos, con las entidades, con los proveedores, con una transparencia justamente más clara en las contrataciones a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marcos entre las entidades que verifican los requerimientos que pueden ser atendidos por el catálogo, evalúa y elige el bien o servicio según su necesidad, emite la orden de compra o servicio y la publica a través del catálogo electrónico,
recibe la orden de compra, servicio y prepara el pedido para su respectiva entrega, y en su momento se recibirán los productos contratados y otorgará la conformidad y luego respectivo pago. Es un procedimiento en donde interviene la entidad y específicamente el proveedor específicamente seleccionado. Todo esto va a dar lugar a una serie de contrataciones a través de catálogos electrónicos de acuerdo a los acuerdos marco, que va a determinar pues este tipo de determinadas supervisiones a través de Perú Compras, y esto va a generar pues justamente las posibilidades de que en su momento lleguemos a la fase de ejecución contractual. En la ejecución contractual estará el contrato, la definición del contrato original, el contrato vigente dentro de las compras públicas entre las entidades, el contratista, para crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley de contrataciones y adquisición del Estado. Todo ello tendrá que ver con las obligaciones de contratación pública, debidamente consentidas, debidamente presupuestadas y justificadas, y tiene que ver con el perfeccionamiento del contrato a lo largo del tiempo. El contrato, justamente, que tiene que ver muchas veces con la suscripción de documentos, que tiene que ver con la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada, con los procedimientos en relación a los ítems que pueden perfeccionarse con recepción de las órdenes de compra, y al mismo tiempo, tratándose de catálogos electrónicos, de acuerdo al marco de comparación de precios, el contrato se perfecciona siempre mediante la recepción de la orden de compra o de servicios específicos. Todo ello dentro de las contrataciones con el Estado habrá requisitos para perfeccionar el contrato, las condiciones del postor, que tenga un registro nacional justamente de proveedores vigente, no está impedido para contratar con el Estado ni habilitado, tener una especialidad con la consultoría de obras y documentos que son previstos en los documentos del procedimiento, garantías, contrato de consorcio con firmas legalizadas, código de cuenta interbancaria, CCI, documentos que acrediten la cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, y esto va a ayudar al perfeccionamiento del contrato en la presentación de la totalidad de documentos, su exoneración de requisitos, si es necesario efectuarla, dentro de los plazos y los días hábiles otorgados para el otorgamiento de la buena pro, en donde participa el postor ganador, que puede presentar requisitos para perfeccionar el contrato, o los días que se le da al postor para que pueda subsanar alguna observación, y en su momento final la suscripción del contrato y notificación del mismo. Esto va a llevar a tener pues un contenido del contrato que tiene que ver con documentos de procedimiento de selección, oferta ganadora, documento que genera obligación de las partes, y una serie de garantías que están vinculadas a la anticorrupción, solución de controversias, resolución del contrato por incumplimiento o cláusula de identificación y asignación de riesgos. Todo esto nos lleva en su momento también al perfeccionamiento del contrato, si hay un incumplimiento de la entidad o cuando el adjudicatorio no se suscriba el contrato en sí, y esto tiene que ver muchas veces con los plazos de los contratos. Estos plazos de los contratos que están justamente muy delimitados específicamente a la suscripción del contrato, a los días calendarios, a la entrega de los bienes o productos dentro de los plazos iniciales debidamente indicados, teniendo en cuenta las garantías que son dentro de las contrataciones y adquisiciones con el Estado, el respaldo destinado a proteger, resarcir y asegurar el cumplimiento de obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción del contrato con el Estado. La finalidad es de estas garantías desincentivar, limitar incumplimientos contractuales, compensar por los daños causados y excepcionalmente el cobro de saldos o penalidades. Esto va a generar garantías contractuales de que el cumplimiento de prestaciones accesorias y sobre todo por adelantos. Estas garantías pueden ser solidarias, irrevocables, incondicionales y de realización automática en el país. Esto va a generar, como le digo, una garantía de cumplimiento en la contratación. Específicamente se pueden utilizar mucho, sobre todo para las MIPES, con contratos periódicos de suministro de bienes y servicios en general para el Estado, inclusive en la consultoría de obras, pero también para prestaciones accesorias, que tienen que ver con una prestación principal, con una conformidad y consentimiento, específicamente renovada esta prestación accesoria, tiene que ver con el mantenimiento, reparación o actividades afines. Y estas excepciones de la garantía de fiel cumplimiento tienen que ver pues, con algunos ítems
que tienen que ver con montos económicos superiores a 100.000 soles en el valor de bienes y servicios distintos a la consultoría de obra, adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y tiene que ver sobre todo con el ámbito de la garantía por adelantos. Nos estamos hablando en este contexto de presentarse como una especie de respaldo que equivale al monto de lo solicitado con antelación. Esto implica que es posible que los contratistas soliciten pues adelanto, para lo cual se debe establecer las bases en los periodos de entrega de manera oportuna y la amortización por descuentos proporcionales del mismo. Las garantías, por lo tanto, por ley se van a garantizar cuando no se renueven ante el vencimiento o resolución consentida del contrato, y hay una garantía que por adelanto se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, exista riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, o cuando se haya iniciado una conciliación o en su momento respectivo arbitraje. Pueden darse el caso de subcontrataciones, y es muy común, ¿no? Porque muchas veces los contratistas pueden subcontratar parte de sus obligaciones, salvo prohibición expresa conteniendo documentos de los procesos de selección, hasta un máximo del 40% de sus prestaciones en obligaciones que no son esenciales y previa aprobación de la entidad pública. Y la subcontratista también debe estar en el Registro Nacional de Proveedores vigentes y no estar impedido o inhabilitado para poder contratar con el Estado. Todo esto finalmente nos conduce a las denominadas penalidades, que se busca desincentivar el incumplimiento de los contratistas por las moras, por los retrasos, por las objetivas o irrazonables, y teniendo en cuenta justamente la posibilidad de que los contratos puedan ser en su momento resueltos en casos fortuitos de fuerza mayor o hechos sobrevinientes que tienen que ver muchas veces con incumplimientos por el contratista o por la entidad y que están supeditados muchas veces a estos procedimientos de resolución del contrato. En relación al incumplimiento, muchas veces se tiene que notificar al contratista con cartas notariales de apercibimiento para que cumpla. No cumple dentro de los plazos, más allá de las controversias de conciliación o arbitraje, puedan derivar esos incumplimientos a la emisión de una notificación de una segunda carta notarial, y los efectos serían pues justamente ejecutar la garantía y el contratista podría solicitar en su momento la respectiva indemnización contractual. Ya para ir finalizando, hay una serie de prestaciones pendientes en caso de resolución contractual que tienen que ver con los precios, las condiciones y disponibilidad presupuestal pendientes, que invita a los postores a que participen en el procedimiento de selección para que manifiesten interés, manifiesten intención de ejecutar y puedan perfeccionarse específicamente en bienes y servicios y obras con los organismos o entidades ejecutoras correspondientes en cada entidad pública del Estado. No podemos negar que también se puede dar la situación de modificación del contrato de manera adicional o con reducción para bienes o servicios. Eso no se puede negar. Está muy presente en las contrataciones con el Estado. Hasta un monto porcentual de un 25% de la cuarta parte puede generar ampliación o reducción del plazo del contrato, pero hay que tener en cuenta los costos, los expedientes técnicos, los términos de referencia, los precios pactados, los acuerdos, la naturaleza excepcional del mismo, y para alcanzar justamente sobre todo la finalidad de ejecución del contrato. Esta modificación del contrato puede tener una ampliación del plazo contractual por la aprobación del adicional que afecte el plazo, por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, o por el reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. Ahí se participa mucho el contratista o la entidad. El contratista es el quien solicita muchas veces la ampliación dentro de los 7 días hábiles de finalizado el hecho generador y autorizado el adicional, mientras que la entidad pública resolverá y notificará su decisión en un plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente de lo solicitado por el contratista para esa ampliación. Todo esto habrá una modificación convencional del contrato que tiene que ver con las responsabilidades de sanciones a que hubiera lugar, y cuando no resulten aplicables los adicionales, las reducciones o ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y que no sean imputables a ninguna de las partes. Por otro lado, se habla ya de la nulidad de un contrato, y de un contrato dentro de las contrataciones y adquisiciones del Estado pueden deberse
por las siguientes causales: impedimentos con referentes al artículo ley 11 de la Ley de Contratación del Estado, por la transgresión del principio de presunción de veracidad, cuando está en trámite un recurso de apelación, al no cumplir con causales de contratación directa, contratar sin efectuar el procedimiento de selección, o no se ha utilizado el procedimiento previsto en la ley, o el contratista ha pagado, ofrecido, intentado pagar o ofrecer en el futuro algún pago, dádiva o comisión en relación con ese contrato. Y finalmente, a todo lo que hemos estado explicando, a diferentes formas de contratación con el Estado, finiquitar, concluir y terminar con la recepción en conformidad, tanto en la adquisición del bien, producto o servicio, teniendo en cuenta la recepción de los bienes o servicios que pueden generar en su momento alguna controversia que lleve a una conciliación o arbitraje, que puede dar la conformidad del derecho al pago con la respectiva constancia, puede haber alguna observación, pero que al final dará lugar al término del pago, que tiene que ver con, luego de otorgada la conformidad, luego de ejecutada la prestación, excepcionalmente el pago se realizará por adelantado cuando ésta sea condición del mercado. Una vez cumplida con la entrega de una contratación por el Estado y con el Estado, una licitación, una adjudicación directa, una compra de menor cuantía, dará lugar justamente al pago por parte de la entidad usuaria, y simplemente si hubiera alguna situación que derive alguna controversia, generada justamente en este proceso de contrataciones con el Estado, dará origen a una controversia que podrá ser solucionada a través de una conciliación o un arbitraje. Con esto yo quiero dar por concluida mi participación como ponente en esta jornada académica del día de hoy, agradeciendo a todos y cada uno su cordial y gentil y participación académica del día de hoy, y específicamente a la organización CEFICAC y sobre todo a cada uno de ustedes por haber participado en la sesión del día de hoy, convocada justamente por el Instituto Peruano justamente de Derecho y Gestión Pública, para poder haber participado el día de hoy como ponente con la temática y el tópico de contrataciones con el Estado. Despidiendo de ustedes amable y gentilmente el expositor, hasta otra oportunidad académica, Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengan ustedes cordiales y muy buenas tardes. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy buenas tardes y será otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos Zúñiga. Hasta luego.